Ya, entonces, vamos a empezar entonces. A ver, empezar. Ya, entonces, nos habíamos quedado entonces en que en nuestras iglesias se habla sobre nuestra responsabilidad como mayordomos, ¿no? Pero no se ha señalado qué debemos de hacer, así como se nos enseña, ¿no? De que los cristianos deben de asistir a la iglesia, deben de dar sus diezmos, deben de bautizarse. O sea, están los puntos bien señalados, pero en cuanto al comportamiento que debemos de tener como, eh, como responsables de la naturaleza, no tenemos, se nos deja al libre pensar, ¿no? Y creo que ahí es uno de los grandes derroteros que tenemos, ¿no? Entonces, vamos a darnos cuenta un ratito de a ver qué es lo que hablaban sobre la teología natural, por ejemplo, ¿no? Sí, fíjense, hay un personaje aquí, dice, no, basándose en la capacidad que tiene el hombre de conocer naturalmente a Dios, la teología natural o teología filosófica es el estudio crítico y sistemático del problema de Dios, de su existencia, de sus atributos, de sus relaciones con las criaturas, pero hecho tan solo con las facultades humanas o naturales. El primer ejemplo de teología natural lo encontramos en Aristóteles, donde se habla en dos ocasiones de una teológica episteme o teología filosófica, para indicar entre las ciencias teóricas aquella ciencia distinta de la filosofía natural o física y de la matemática que se ocupa de lo que es, del ser, y que se remonta desde sus diversos grados a la causa primera, explicación de todo, ¿no? La causa primera es Dios mismo, no es el motor. ¿Para qué nos habla, no? Bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Este motor inmóvil, ¿no? A partir de la Edad Media, sobre todo con Tomás de Aquino, que distingue claramente entre lo que puede conocerse de Dios y la teología natural, ¿no? Eh, será considerada cada vez más como un modo imperfecto, incompleto, preparatorio para el conocimiento de Dios por revelación. Pero este equilibrio, por así decirlo, entre la teología natural y la teología sobrenatural, elaborado por Tomás, quedará roto sucesivamente en el curso de la historia. Primero por la reforma, ¿no? Escéptica ante una posibilidad filosófica de conocer a Dios. La reforma señala de que solamente podemos conocer a Dios por medio de las Escrituras y por medio de Cristo, ¿no? Entonces, nuestra vía hacia Dios es Cristo. Actualmente, respecto a esta disciplina, se advierte cierto distanciamiento por parte de numerosos filósofos contemporáneos que sostienen que el tratar el problema de Dios es más teología que filosofía. De todas formas, la existencia de una teología natural claramente distinta de la teología eh, eh, basada en la revelación, basada en la revelación, se afirma normalmente en el ámbito católico como una reflexión imprescindible sobre los presupuestos necesarios para comprender la fe en general. Entonces, hoy ya no se apuesta sobre una teología natural, ¿no? Eso en el lado católico y sobre todo con Tomás de Aquino. La evolución desde la teología. En cuanto a la relación de las teorías evolutivas con la fe cristiana, se puede decir que se han dado cuatro posiciones básicas por parte de los cristianos. Uno, compatibilidad entre fe revelada y las afirmaciones de la ciencia. Surge como resultado de considerar que la Biblia ofrece datos de carácter científico sobre el mundo y la aparición del hombre. Esta posición ha sido también defendida desde el lado de la ciencia por algunos, desde la publicación del origen de las especies, ¿no? Ahí vemos a Darwin, ¿no?
El otro está en la compatibilidad entre fe y ciencia, ya que ambas pertenecen a esferas de conocimiento que son completamente independientes. En realidad, esta posición es equivalente a la deísta, que pone a Dios en el pasado y deja el presente en manos de los procesos naturales y fuera del alcance de la acción divina. El problema es que si Dios no es necesario para explicar el presente, ponerlo en el pasado acaba siendo una posición basada en preferencias subjetivas o de fe, pero no sustentada por argumentos verdaderamente racionales. Entonces aquí vemos por lo menos dos enfoques. Una compatibilidad entre la fe revelada y las afirmaciones de la ciencia y otra compatibilidad entre fe y ciencia, ya que ambas pertenecen a esferas de conocimiento que son completamente independientes. Lo interesante es que en alguna manera, algunas de estas, o estas dos propuestas son propuestas eh, que han sido presentadas y favorecidas por algunos teólogos que han tratado, o cristianos que han tratado de vincular a la Biblia con la ciencia, ¿no? Eh, y esto, pues, no se hace ver siempre, ¿no? Entonces, no goza tampoco de la simpatía de todos, de todos los creyentes, ¿no? Ahora, en cuanto a la relación de las teorías evolutivas, ¿no? Se han presentado, dice, cuatro posiciones básicas. Los datos de la ciencia actual no son incompatibles con la fe, sino que la refuerzan y ofrecen elementos para una confirmación científica de tesis propias de la fe, dice, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Existe también esta posición, ¿no? El problema de esta opción no es que defienda que los procesos y estructuras de la naturaleza remitan a una inteligencia creadora. El peligro que encierra esta posición es el opuesto al del anterior y consiste en ver a Dios implicado categorialmente en la creación, es decir, se concibe a un Dios que interviene directamente en las transformaciones del mundo natural. Eh, o sea, Dios está presente y su proceso y su presencia eh, tiene que ser evidentemente científico también. Eso es lo que se pretende señalar con esta posición, ¿no? Que es la tercera. Eh, y la cuarta nos dice, ciencia y religión se mueven en ámbitos metodológicos distintos y autónomos, pero existen, ¿no? Entonces dice, ¿cómo podemos articular la visión eh, eh, del tema, dice, ¿no? Del reino de Dios en relación a nuestro presente ecológico? El reino de Dios se puede ver como una comunidad de seres salvados por Dios y puede ser comprendido al nivel de la creación, como aquel que contiene todos los seres. El sentido ecológico es muy evidente en Pablo en el Apocalipsis, la visión de un cielo nuevo y una tierra nueva, de una nueva realidad. El cuidado de la creación es parte del edificio del reino de Dios, no solo centrado en la iglesia o en comunidades humanas, sino en relación con esa más amplia comunidad de vida. Una buena comprensión ecológica puede llevar a una extensión del concepto del reino de Dios. La visión bíblica del reino de Dios nos permite soñar un tipo de relación totalmente sanado y reconciliado entre todos los miembros de la creación. Esta visión supera el antropocentrismo tal y como lo consideramos hoy en el reino de Dios. En el reino de Dios habrá un reconocimiento absoluto, no solo de la dignidad de los seres humanos, sino también del valor intrínseco de todas las criaturas. Entonces, para resumir lo que hemos visto en estos cuatro puntos, a ver, el primero es incompatibilidad entre la fe revelada y las afirmaciones de la ciencia. Entonces, el segundo es la compatibilidad entre fe y ciencia, ya que ambas pertenecen a esferas de conocimiento que son completamente independientes.
El tercero son los datos de la ciencia actual no solo son incompatibles con la fe, sino que la refuerzan y ofrecen elementos para una confirmación científica de tesis propias de la fe. Los datos de la ciencia reforzando, ¿no? Eh, reforzando, dice, ¿no? Dice, y ofrecen elementos para una confirmación científica de tesis propias de la fe, ¿no? O sea, de la fe sale, de nuestra creencia sale ciertas tesis y la fe y la ciencia de alguna manera la refuerza, pero a la vez es incompatible. Y finalmente, la ciencia y la religión se mueven en ámbitos metodológicos distintos y autónomos, pero existe ciertos elementos de encuentro, ¿no? En fin, esto podría seguir una discusión larga, ¿no? Pero nuestro tema tiene que ver más con el cuidado que tenemos que darle a la creación, ¿no? Ya habíamos hablado sobre la protección de los animales, ¿no? Un Dios que permanece apático, dice, frente al sufrimiento inocente, simplemente no puede ser un Dios cristiano. Ninguna teología que nos desensibilice el sufrimiento puede ser una teología verdaderamente cristiana. Bueno, tenemos que asumir que nosotros tenemos que encabezar, ¿no? El ejemplo del cuidado de la naturaleza, ¿no? Aquí se nos habla de un reverendo que por más de 25 años, dice, tiene trabajando y su tema es sobre el maltrato animal, ¿no? En términos de dolor y sufrimiento. A los animales, pues, prácticamente se los ha tratado de manera inmisericordia a partir desde siempre, creo, ¿no? Ese término conejillo de Indias nos hace, pues, nos, nos lleva a eso, ¿no? Conejillo de Indias es el término más abusivo y miserable que se le pueda dar. Utilizaban a los animalitos, a los conejitos. En realidad, conejillos de Indias no eran conejillos, eran ratoncitos que se les inoculaban enfermedades para luego darles la cura, ¿no? Y así sacrificaban millones de estos, ¿no? Entonces, dice, sus argumentos a labor de este teólogo, pues nos dice, ¿no? Dice, en lo que sienten cuando se enfrentan a la crueldad que se practica en los animales y vivirán un sentimiento semejante al que la historia de la cruz de Cristo y la pasión deben despertar dentro de ustedes. Por ende, la crucifixión da a entender un horror de sufrimiento inocente para los cristianos, quienes por medio de ella se sienten identificados con el débil y vulnerable, pero sobre todo con el indefenso y el inocente. Mira, la redención no solo tiene que llegar a toda la creación, ¿no? Y tenemos que identificar quiénes somos creación. No somos nosotros, los seres humanos solamente, sino nos estamos viendo que es la naturaleza también y los animales a quienes tenemos como mascotas, ¿no? Y que siempre no nos hemos preocupado de una manera digna con ellos, ¿no? De una manera digna con ellos. Entonces, eh, dice, por otro lado, también hace referencia a que su labor ha sido un asunto de obediencia al Evangelio, ¿no? Entonces, el Dios cristiano se interesa en la protección y salvación del ser humano y es indiferente al resto de la creación no humana. Eso es lo que no debemos entender, ¿no? Los cristianos y los no cristianos que hoy se preocupan tampoco por los animales, no es porque a su Dios les importe todavía menos, pues partiendo desde su amor hacia su creación, todo ser que habite sobre la tierra debe ser amado, protegido. Esta afirmación se hace más presente en el pensamiento de William Paley. Entonces, bueno, los teólogos y la iglesia de un tiempo atrás hasta nuestros días han venido pronunciándose en favor de la protección y cuidado de los animales, ¿no? Basta ya
del maltrato, ¿no? Nuestro mensaje debe de ser un mensaje de amor y paz y sobre todo de responsabilidad con la naturaleza, ¿no? Y eso incluye nuestras mascotas, ¿no? Incluye a esos seres que Dios nos ha dado para poder cuidar. Entonces, hermanos, de esta manera, y vamos a llegar al final de esta presentación, ¿no? Sobre la teología ecológica, ¿no? La teología ecológica, lo que Dios, lo que Dios quiere para con nosotros y su relación, ¿no? Se cerró de nuevo. Pastor, Sí, no, ¿habrá hermano. alguna crítica que tengamos que hacerle a esta teología? Porque basada en la teología de liberación, ¿cuál sería su extremo de esta teología? Bueno, dedicarnos solamente a cuidar la naturaleza y cuidar a los animales y no dedicarnos a lo que se nos ha llamado a hacer, ¿no? Que es predicación del evangelio y salvación de, de los seres humanos. Y existe, ¿no? Hay movimientos que solamente, por ejemplo, tienden a, tienden a poner dentro de sus primeras líneas defender a los animales a ultranza, ¿no? Hay ya movimientos como ese, ¿no? Que solo busca eso y no les importa el resto, ¿no? No les importa el hecho de que, pues, el mensaje no es solamente proteger animales, es más, es parte de nuestra responsabilidad, pero nuestra mayor preocupación debe ser, este, debe de ser predicar el Evangelio de Salvación, ¿no? Parte del Evangelio de Salvación es eso, ¿no? De identificarnos con la naturaleza, pero eh, nos toca, nos toca seguir lo que Jesús nos manda, ¿no? Entonces, por ahí, por ahí va, ¿no? Por ahí va el tema, ¿no? Esa es una crítica, ¿no? Estos movimientos que hoy en día han aparecido y con fuerza, ¿no? Hoy hay movimientos, mi amigo My Pet Lover, hay uno que es, y que tienen base, pues, en estas concepciones, ¿no? En esas concepciones eh, en las concepciones del amor hacia el prójimo, ¿no? Del cuidado de la naturaleza. En eso tiene que ver. Entonces, por ahí va, hermano. Bueno, hermanos, tengo que dejarlos porque tengo que pasar al otro curso. Entonces, hermanos, nos estaremos viendo. Espero que ahí les he dejado unas preguntas para que vayan señalando y se vayan poniendo al día aquellos que todavía faltan presentar trabajos porque ya nos quedan más que 3 o 4 semanas nomás para terminar. Bueno, hermanos, Ok, que Dios los bendiga. Hasta luego. Nos vemos. saludos. Saludos, Hasta pastor. luego, hermanos.